Ante todo, buenas noches. Son las 8 menos 2 minutos, hora de Miami. Unos están sobre una hora sobre mí, pero en definitiva todos estamos prácticamente ligados en este crecimiento interior que estamos buscando a través de participar todos los jueves en las charlas que, gracias a la comunidad internacional de Reiki, de la cual me honra ser maestro y coordinador, le estamos ofreciendo totalmente gratuito, y lo que es más valioso, con el amor incondicional total, con el amor que impera en los corazones de todos los que participamos en esta obra y que participamos en el desarrollo de una de las comunidades más hermosas que puedan existir hoy en día en Internet. Me honra que ustedes estén aquí y me honra servirles, ser prácticamente su facilitador para dominar todo lo que acontece en este curso de salud integral que estamos tratando de dar. La salud integral es muy importante por los conceptos de medicina bioenergética, por los conceptos de la medicina convencional, por los conceptos de las aclaraciones que aprendemos a través de él, porque nosotros que aspiramos a ser sanadores del alma, tenemos que tener condiciones extraordinarias desde el punto de vista de esa conciencia que nos toca desarrollar, pero también del aprendizaje interior, de ese maestro interior que cada cual tiene y que debemos desarrollar. Yo me decía hace muchos años, conocí una cartomántica extraordinaria que era prácticamente como una madrina. Era una mujer que cuando tiraba las cartas podía adivinar el futuro, que era lo que más me interesaba, pero no podía sencillamente decir si era cierto o no, pero también adivinaba el pasado y muchas cosas del presente. Tal vez de tantas mujeres que he conocido con ese don, he conocido a dos mujeres extraordinarias. Una era ella, y me dijo muchas cosas en una etapa hace muchos años. Una de las cosas que me dijo, que me veía dando conferencias, me veía frente al público, nunca le creí. Yo nunca pensé que podía en un momento determinado desarrollar ese maestro interior que todos tenemos, y que nos hablan del maestro interior y no sabemos lo que es. Creemos que es algo así mágico. Y ese maestro interior sencillamente se desarrolla mientras más vibración etérica tengamos, mientras más desarrollo espiritual tengamos. Porque es como si ya todo lo sabes, es como si ya todo lo que hayas estudiado en el contexto de tus vidas están en las vidas pasadas y vuelven a la vida presente. Es como si ya para ti no hay secretos en muchas cosas, y cuando estás estudiando algo determinado es como si ya lo hubieras dado ante la vida. Es decir, que tener la virtud del desarrollo de ese maestro interior, de ese ser espiritual que tenemos todos como tal, que está en nosotros mismos, en nuestra conciencia etérica, vibracional, hace que cada uno alcance resonancia, alcance fuerza y alcance sentimientos hermosos para poder transmitir, y conocimientos, y sobre todo sabiduría. Dicen que la sabiduría se quiere con los años, y es cierto, pero muchos de ustedes, tal vez algunos sean jóvenes, otras personas que llegan a los 50 años, el que llegue a los 60 comprenderá que es otra parte de la vida. Pero el que haya alcanzado un desarrollo espiritual siendo más joven, realmente hay que aplaudirlo, porque no tenemos que esperar una edad avanzada para alcanzar un desarrollo espiritual pleno. Si comenzamos temprano a comprender que somos seres holísticos,
seres que no somos físicos, que todo es energía en el contexto de la vida, que el cuerpo físico es energía, que todo lo físico es energía, y que ese cuerpo físico que pretendemos sanar tiene también un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual o kármico. Esos conceptos tenemos que tenerlos muy presentes porque pretendemos sanar con el Reiki, pretendemos sanar con toda una serie de técnicas etéricas y sencillamente tenemos que estar claros cuál es la labor que vamos a desempeñar como maestros de sanación, como maestros espirituales, como maestros del alma. Dejemos a la medicina alópata convencional el cuerpo físico. De hecho, nosotros tenemos que ser capaces de alcanzar el equilibrio, alcanzar lo mejor que podamos hacer para que la persona alcance un desbloqueo total de las energías negativas que tenga, de sus chakras, que sus órganos se equilibren y se armonicen a través del prana, a través del chi, a través del ki, es decir, de la energía que emana de nuestras manos, convirtiéndonos nosotros en un canal de esa energía espiritual que se convierte en un canal que podemos llamarle Espíritu Santo, podemos llamarle Dios, podemos llamarle lo que ustedes quieran llamarle. Aunque la ciencia actual cada día ve que estos fenómenos, estas situaciones que antes llamaban así, alcanza un desarrollo mayor y se alcanza una conciencia más de que existen otros métodos para poder darle salud a las personas, mientras ella sigue paralizada en su mundo físico, nosotros tenemos que desarrollarnos aún más en nuestro mundo espiritual. Ser seres que realmente seamos capaces de concebir el concepto que siempre decimos. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Recuerden siempre que la experiencia humana que nos toca vivir está preñada de defectos. Por tanto, tenemos defectos, tenemos situaciones que muchas veces confrontamos ante la vida, pero somos capaces sencillamente de valorarlas y de ser capaces como seres humanos de ser mejores en todos los sentidos ante nuestros defectos y ante las cosas o errores que hemos cometido. Nadie nos puede juzgar, solamente esa energía que llamamos Dios, y en cambio Dios nos juzga. Dios es amor, amor incondicional. Por tanto, somos nosotros, con la esencia de Dios en todos los sentidos, en el desarrollo de nuestra divinidad interna, quien tendemos que trazar ante la vida nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra capacidad de limpiarnos etéricamente, de tener pensamientos positivos y de avanzar en pos de nuestras metas, de nuestros objetivos, de nuestros propósitos, porque todos podemos en todos los sentidos. La mente tiene que ser un reflejo de Dios y Dios quiere para nosotros felicidad, armonía, equilibrio y, ¿por qué no?, dinero también. El dinero no hace la felicidad. Vuelvo a repetir, aunque haya amigos fastidiadores que digan, pero como le imita Carlos, pero no es el concepto de imitar. Hay veces que mucha gente, la vida, el universo le ha dado dinero, solamente dinero, y no son felices. Porque la felicidad no la hace el dinero. La felicidad está en cada uno de nosotros mismos y nosotros tenemos que desarrollar muchos conceptos espirituales. Tenemos que desarrollar el concepto de la abundancia. La abundancia en todos los aspectos. Y ahí en esa abundancia está el dinero. El dinero tiene que ser parte de una energía que podamos mover y que podamos visualizar, que podamos siempre estar en una luna de miel con ella. Y eso
tenemos que lograrlo a través de pensamientos positivos que nos nutren, que nos alimentan, que nos dan fuerza y que nos dan todo el concepto de poder desarrollarnos a plenitud ante la vida. Gracias por la presencia de todos ustedes. Para mí de verdad es un honor tenerlos y poder conversar un rato con ustedes de cuestiones, vamos a decir, del campo espiritual. Vamos ahora a comenzar un capítulo muy interesante que es el curso de salud integral dentro del concepto la alimentación. Es decir, vamos a tocar una parte importante de lo que es dentro de este curso, es el concepto de la alimentación. Yo diría que la alimentación es algo muy necesario de conocer en todos los aspectos de la vida. Y vamos a expresarnos que qué duda cabe del que el ser humano, amigos, necesita nutrirse. Creo que todo el mundo sabe que el ser humano necesita nutrirse para sobrevivir. Pero no solamente uno se nutre de los alimentos, uno se debe nutrir del aire, del sol, del agua, de los alimentos. Es decir, nos estamos nutriendo constantemente, incluso de cosas que no percibimos. Tenemos que respirar un aire puro, tenemos que conocer, como ya yo lo expresé, cuando ese aire está contaminado. Tenemos que coger sol. El sol es básico para el desarrollo de la vitamina D, para mantenernos vivos, para que nuestros huesos se fortalezcan. Pero tenemos que saber coger el sol, sobre todo en las horas de la mañana y en la hora de la puesta del sol. Bien, esa es la hora más idónea para coger sol. Tenemos que tomar agua, pero esa agua también tenemos que saber las contaminaciones actuales que existen y por qué tenemos que tomar un agua alcalina y por qué tenemos que tomar un agua no solamente alcalina, sino un agua que no tenga ningún tipo de microbio patógeno. Es decir, tenemos que buscar las condiciones para tomar un agua que no tenga microbios patógenos, virus, bacterias, hongos, y eso se logra con ciertos productos. Hoy hay aguas que se venden en equipos especializados donde obtenemos sencillamente ese tipo de agua. Y viene entonces la parte más importante, los alimentos y sus efectos. Los alimentos es básico en el contexto de la vida, muy básico. Solo que no se trata de una simple cuestión de supervivencia. De la alimentación depende en gran parte nuestra salud, amigos. Al punto que la nutrición debería ser una asignatura obligatoria en los colegios. Y por desgracia no lo es. Sin embargo, la mayoría de la gente se alimenta incorrectamente. Eso es así. A principios del siglo XX, y me perdona que haga un poco de historia, la medicina dejó de prestar atención a la nutrición en la errónea creencia de que ya había sido desvelados todos los fundamentos de la alimentación. Es decir, se conocían ya los requerimientos de proteínas, vitaminas, minerales, oligoelementos que precisaban la persona en las distintas etapas de su desarrollo y qué alimentos los poseían. Y eso entendían, era todo lo que había que saber. Pero no era así, mis queridos amigos. Sin embargo, los científicos no tuvieron entonces suficiente en cuenta la importancia que la alimentación tiene en la salud y sobre todo las modificaciones químicas que producían en los alimentos a causa de los cultivos masivos, es decir, el empleo de abonos artificiales, las mutaciones genéticas de algunos productos y la transformación que habría que tener lugar en los hábitos alimenticios de la población. Ello sin hablar de los alimentos transgénicos, que es algo realmente
horroroso. Por otra parte, el restablecimiento de la salud, no solo debemos de tener en cuenta el órgano o sistema que funciona de forma anómala, sino todos los factores que influyen en ello, porque ahí tenemos que tener en cuenta el ambiente, la alimentación, los estados anímicos, la situación afectiva, incluso la situación laboral del individuo. Es aquellos factores que crean las condiciones externas para que uno se enferme en su condición interna. Y en muchos casos, cuando hablamos de estados anímicos, de situaciones afectivas, de situaciones laborales que no nos convienen o que nos perjudican, el ser humano se enferma. Desde el primer momento que el ser humano cree que va a perder su trabajo y que no va a pagar sus cuentas, que va a perder todo lo que ha logrado, ya eso de hecho crea condiciones mentales para que el ser humano se enferme. Hoy, cuanto los avances tecnológicos y científicos, amigos, han permitido controlar de algún modo la mayor parte de las enfermedades infecciosas y prevenir la mayoría de las congénitas, la humanidad de nuevo, en este nuevo milenio, se enfrenta a otro grupo de problemas. Podemos decir que esos problemas son las llamadas enfermedades degenerativas, de bastante o más difícil solución, y que requerirán importantes cambios a todos los niveles, especialmente en los hábitos de alimentación. Además, por supuesto, de las provocadas por los experimentos científicos de diversas índoles, incluida, escuchen bien, la manipulación genética, los virus mutantes y agresivos incluidos. Ahora, ¿qué son las enfermedades degenerativas? Esto es muy importante, tener el concepto de lo que es las enfermedades degenerativas. ¿Por qué? Porque nos va a dar una visión completa de ese concepto. Ese concepto no son más que aquellas que afectan órganos, tejidos, células o genes, alterando su normal funcionamiento. Y estas enfermedades han sido llamadas las enfermedades de la civilización, porque están causando, al menos así se piensa, que están causadas, mejor dicho, por el estilo de vida que tenemos actualmente y muy especialmente por la inadecuada alimentación. Fíjense si la alimentación es necesaria en el contexto de la vida. Nos enfermamos porque estamos alimentándonos incorrectamente, porque no nos nutrimos correctamente. Pero hay mucho que conversar en este sentido. Ahora, estas enfermedades podemos definirlas. Incluso ustedes son testigos de ellas, porque tal vez muchos la han padecido. Nos referimos a sus padres o sus abuelos, nos referimos a la arteriosclerosis, a la artritis, a la artrosis, a la trombosis, a las embolias, a los infartos del miocardio, a las mastopatias, al cáncer, a la diabetes, a la obesidad, al Parkinson, a la esquizofrenia y otras menores, como las alteraciones de la visión, la hipersensibilidad a las infecciones respiratorias y las urinarias o crónicas, etcétera, etcétera. Enfermedades difíciles de tratar para las que actualmente solo existen medidas paliativas. No se ha inventado una pastilla por la medicina alópata convencional que pueda curar estas enfermedades, porque sencillamente
Todas las pastillas son paliativas totalmente. No debe extrañarnos, pues, que médicos de prestigio, como la doctora Katarina Kaufmine, con más de 60 años de práctica médica y especialista en cáncer y nutrición, llegue a preguntarse si no existirá una relación de causa y efecto entre nuestra alimentación moderna y el aumento de los casos de las enfermedades degenerativas de los últimos 100 o 150 años. Es decir, que hasta médicos que han logrado fama y que son médicos especializados en el contexto del cáncer y la nutrición, ya se preguntan, bien, la relación que tiene que ver la alimentación con la causa de estas enfermedades degenerativas que están ocurriendo en el llamado mundo moderno en estos 100 o 150 años. Es decir, esto nos quiere decir un viejo proverbio que nos expresa que tanto la alimentación como la parte mental juegan un papel fundamental en el contexto de la salud. Es decir, una alimentación sana, totalmente sana. Porque si ello es así, resulta obvio, amigos, la necesidad de hacer cambios en nuestros hábitos alimenticios para evitarlas. Si realmente esta doctora piensa así, y si realmente pensamos, como dice esta doctora, y como han pensado cientos de personas en el análisis de la comida y los institutos que se han dedicado a la alimentación, que no tienen en cuenta hoy en día la medicina alópata convencional, sencillamente tenemos que llegar a cambiar nuestros hábitos alimenticios si queremos evitar todas estas enfermedades que le acabé de expresar. Eso es vital para nosotros poder sobrevivir en el ámbito que llamamos vida moderna. Ahora, ¿cuáles? Pues, por ejemplo, entre otros muchos, recuperar en nuestra dieta determinados alimentos como los cereales integrales o los aceites prensados en fríos y ricos en ácidos grasos insaturados que proporcionan vitaminas B y F, imprescindibles para mantener el organismo sano. ¿A qué me refiero? Me refiero de todos esos aceites, el único que pueda servir, y esa es una realidad, y no se dejen pasar gatos por liebre, es el aceite de oliva español, el aceite de oliva pero virgen. El aceite de oliva virgen es el único que no va a crear problemas en nuestro organismo. El otro es la manteca de coco. La manteca de coco, que dicen que es saturado. Bien, precisamente esos dos son los que nos pueden dar salud a la hora de comer. Comer otro aceite nos va a crear problemas serios, y no quiero entrar porque tendría que hablar una hora del engaño que nos hacen de una serie de aceites trans que crean problemas muy serios en la salud, y como son económicos y baratos, lo compramos, creyendo que estamos comprando aceite vegetal que nos pueda dar salud, y es todo lo contrario, nos quita la salud y nos envenena internamente. Es decir, que es imprescindible para mantener un organismo sano comer aceite de oliva virgen y aceite de coco o manteca de coco orgánica, que eso la venden en muchos establecimientos. Unos dirán, no, la manteca de coco, pero bien, la manteca de coco es extraordinaria e incluso contribuye a bajar de peso, a equilibrar el peso, pero esto se llevaría un capítulo a explicárselo.
Y por supuesto, hay que evitar a toda costa o eliminar los alimentos refinados, bien, especialmente el azúcar y todas las grasas de origen animal. Bien, y es que el proceso de elaboración, escuchen bien, este proceso de elaboración de estos productos conlleva la destrucción de buena parte de sus nutrientes esenciales. Nada debe extrañarnos, en consecuencia, que las grandes multinacionales comenzarán a elaborar todo tipo de compuestos para paliar las necesidades minerales, de vitaminas y de oligoelementos, destruidos en buena parte del proceso de elaboración y compensar esas carencias. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando yo le digo lo que le voy a decir en este momento, la leche que tomamos. Desde niños nos han dicho que la leche es buena, que la leche da calcio, que la leche es salud. Nos hacen dar la leche a nuestros niños, nos hacen dar la leche a nuestros viejos, nos hacen tomar leche y sencillamente la leche es veneno, totalmente. La leche, después que se pasteuriza y se homogeniza, es un líquido blanco que llamamos leche. Y como saben que el ácido láctico hace un gran daño, ya le quitan el ácido láctico, le quitan la grasa y la llenan de vitaminas, de elementos, de minerales, para que ese líquido blanco que no sirve para nada, ustedes los puedan tomar y tomar minerales y vitaminas y elementos que se le agrega, que no vienen en la leche, a ese líquido blanco. Y nos venden ese líquido blanco llamado leche, que se ha comprobado que da cáncer y que crea condiciones ácidas en el organismo para que el cáncer se desarrolle, que muchos de los problemas que se tienen las personas de salud es por el exceso de tomar leche. Incluso hasta los médicos hoy en día, cuando una persona tiene problemas en los intestinos, le preguntan y le quitan la leche. No tomas más leche. Los muchachos jóvenes, cuando tienen la cara llena de granos, etcétera, le suspenden la leche también. Pero en definitiva, somos los únicos animales que después que nos destetan, seguimos tomando leche. Hay un experimento que se hizo en los años 30 y pico. Experimento que se cogieron dos camadas de gatos y esas camadas de gatos, una se le ofrecía la leche directamente de la vaca y la leche pasteurizada y homogenizada. La tercera generación de leche de los gatos que tomaban leche pasteurizada y homogenizada nacían ya sin huesos, totalmente débil, hecho tierra. Los gatos que tomaron la leche de la vaca directamente no les sucedió esa situación. Pero ya ustedes no pueden tener al menos, y no es recomendable, una vaca en el portal de su casa que no sea que vive en el campo, a que no sea que tenga condiciones de esa índole. Tal vez es la leche que menos daño hace. Pero la leche se necesita para un ternero que tiene que crecer en poco tiempo mucho. Es decir, contiene elementos que le van a dar esa situación a esos terneros. El ser humano no necesita, bajo ningún concepto, tomar esa leche. A un niño pequeño se le debe dar la leche de la madre, que es la que necesita. Y una vez que se destete, no necesariamente debe tomar leche. Ahora, ¿con qué lo sustituimos? Hay muchas cosas. Yo tomo leche de coco. Leche de coco que venden acá, que es extraordinaria, maravillosa. Otros toman leche de almendra, pero la leche de vaca no la tomo, porque sé que es ácida, que crea condiciones en el organismo para el cáncer, aunque no nos lo digan, y que nos han engañado desde niños.
Tal vez alguno no lo sepa, pero esa es la realidad. Por si ello fuera poco, amigos, la falta de determinados oligoelementos, cada vez más difíciles de encontrar en los alimentos, sobre todo en los productos congelados y en los productos que vienen en conserva. Todo esto está causando una acidificación del organismo, y una acidificación significa cáncer. Bien, todo esto provoca una mayor fragilidad de nuestro cuerpo, provoca fatiga crónica, provoca sensibilización a las infecciones, provoca menor resistencia al dolor. Evidentemente, amigos, las necesidades alimentarias de cada persona varían en función de la edad, del tipo de vida, del metabolismo, etc. Pero hay una serie de nutrientes imprescindibles para obtener la energía necesaria que permite a nuestro cuerpo desarrollarse, regenerarse y desempeñar sus funciones. En definitiva, necesitamos agua, carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, vitaminas y fibra que también es muy importante. Como igualmente importante es saber combinar los alimentos o procurar tomar las frutas y verduras crudas, o preferir asar o cocer o hacer a la plancha o al vapor los alimentos antes que freírlos. Escuchen bien, en suma, los especialistas aconsejan hoy consumir sobre todo alimentos sin refinar o procesar, ingerir verduras y frutas frescas, pan, cereales integrales, legumbres, carnes magras y ensaladas. Igualmente importantes es huir de los alimentos o de las bebidas que contengan colorantes, conservantes, saborizantes, gas y productos químicos que alteran su composición. Porque existen sospechas fundadas de que incluso buena parte de los conservantes y de los colorantes autorizados, fíjense, son cancerígenos y que tienen una relación con la aparición o el desarrollo de las enfermedades degenerativas hoy en día. Es decir, que hasta a través de las comidas adquirimos enfermedades. También sería conveniente que los productos vegetales o frutales que ingerimos no hayan sido cultivados, escuchen bien, con fertilizantes químicos, herbicidas, plaguicidas, y que la carne de los animales no contengan hormonas o aditamentos añadidos. Eso sucede mucho en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde el pollo se le agrega hormonas y aquí se come mucho pollo. Entonces ustedes ven a muchos niños con un desarrollo inmenso, parecen niños bobos porque tienen una edad, un desarrollo demasiado grande para la edad, inflados, gordos. Son niños que lo alimentan mucho de pollo. Incluso niñas de 8 años, producto de esas hormonas de crecimiento, que ya tienen la regla. Es decir, se le adelanta la regla grandemente porque todas esas hormonas las estamos tragando nosotros a través de la carne del pollo. Hoy en día ha sido esto de tanta fuerza que ya hay granjas que están elaborando y vendiendo al público el pollo orgánico. Son pollos que no se le inyecta, son más pequeños que los otros, pero cuando usted ve aquí eso que se le inyecta, un muslo de pollo parece un muslo de pavo. Es algo que usted dice, es imposible que estos pollos crezcan tanto. Yo cada vez que lo veo, le digo a mi señora, por favor, ni toques eso, ni lo mires, ni lo mires.
ni lo mires porque todo eso está contaminado. Hay que buscar carnes orgánicas, pollos orgánicos o pollos de granja que nos puedan vender pollos que estén por lo menos criados de otra forma y con alimentos diferentes, con alimentos orgánicos. Estas cuestiones son muy difíciles de controlar. Precisamente en los últimos años están empezando a proliferar lo que yo le digo, comercios que garantizan los productos cultivados de forma ecológica, así como certificados en el momento de la recolección. Por eso, algo ha de tener en cuenta, y es precisamente la importancia de la agricultura biológica, que ya comienza a abrirse paso, pero que todavía es una agricultura demasiado cara. Está al alcance tal vez de las personas que tienen más dinero, porque no es una agricultura. Aquí hay lugares donde se venden todos estos productos, pero cuando usted le ve los precios, por favor, es decir, una persona con limitación de recursos, es imposible que pueda tener acceso a este tipo de agricultura. En definitiva, la comida en suma debe ser sana, nutritiva, no fuente de contaminación o enfermedad, porque sabe cuáles son las consecuencias reales del empleo indiscriminado de abonos químicos, contaminantes y herbicidas en la agricultura. Conoce los efectos de las sustancias artificiales que forman parte de los productos de consumo diario en nuestra sociedad. Está seguro de saber los efectos secundarios que producen los pesticidas, los plaguicidas y los productos tóxicos que se emplean en nuestros campos de forma incontrolada. Conoce cómo afecta la contaminación de los mares, de los ríos, del aire, de nuestra fuente de alimentación, ya se trate de vegetales o de animales. O porque por muchos intereses económicos particulares se comercializan productos que no sabemos qué consecuencias tendrán en la cadena alimenticia. Es decir, la industrialización ha acarreado una producción cada vez mayor de desechos y de agentes contaminantes. Además, existen hoy más de 35.000 productos químicos y sintéticos, cada vez más tóxicos, que se utilizan en la agricultura sin el debido control y cuyos efectos patológicos son aún desconocidos o no suficientemente conocidos. Ahora yo diría, ¿o crees que es casualidad que el incremento de las malformaciones congénitas, los cánceres y las enfermedades cardíacas sea mucho más elevado en algunas zonas agrícolas donde se emplean de forma indiscriminada estos productos que en las zonas urbanas? Añádese a esta pregunta el hecho que cuando los productos llegan a nuestra mesa han sido tratados con colorantes, aromatizantes, saborizantes, antioxidantes sintéticos, conservantes, emulsiones, levaduras químicas, productos sintéticos, etc. Y se hará una idea usted de lo que realmente estamos ingiriendo. Y sabe lo que estas sustancias pueden hacer dentro de nuestro cuerpo, o qué relación tiene con el debilitamiento del sistema inmunológico estas sustancias, si alteran nuestro hígado, si son nuestras células capaces de transformar o asimilar estas sustancias, o más bien vamos acumulando desechos y tóxicos de todo tipo, y ello a la larga desequilibra nuestra defensa. ¿Cuáles son nuestras defensas? El sistema inmunológico. Demasiadas preguntas que tienen difícil respuesta, mis queridos amigos. Difícil respuesta por la manipulación que se tiene hoy en día con los alimentos. Sin embargo, amigos, todos sabemos que cuando compramos frutas o verduras en nuestras ciudades, a pesar de su extraordinario aspecto,
parecen de diseño, casi idénticas en tamaño, forma, color, carecen en absoluto de olor y sabor. ¿Recuerda usted el olor y el sabor de un melocotón maduro recién cogido de un árbol? O la fragancia y textura de un tomate jugoso. Desgraciadamente, en nuestras ciudades, eso ya se ha convertido en un recuerdo, pues el mecanismo de industrialización y comercialización de las cadenas de producción hace que los frutos sean recolectados sin madurar de forma natural y conservados en cámaras frigoríficas, con lo que cuando llegan a nosotros han perdido la mayor parte de sus propiedades. Eso es realmente una situación que nos golpea. De ahí que los nuevos cultivos biológicos intenten conservar la fecundidad del suelo usando abonos naturales, algas marinas, estiércol, piedras molidas, etc. Solo que, hoy por hoy, al ser cultivos minoritarios y muy especializados, casi una labor artesanal, los productos naturales resultan demasiado caros y escasos. Esa es la realidad que vivimos. Cuando alimentarse mal lleva al sobrepeso y a la obesidad. Esto es una situación realmente seria en todos los sentidos. Los conflictos psíquicos y emocionales generan por lo general estrés, ansiedad, suelen llevar a un exceso de comida mal combinada por lo general e incluso la ingesta de alcohol, lo que unido a la falta de ejercicio termina llevando a cualquier organismo al agotamiento, a la obstrucción de sus funciones vitales y a la acumulación de toxinas. De ahí que sea frecuente que las personas que sufren de sobrepeso, ¿para qué hablar incluso de las obesas?, suelen tener altos los niveles de todo: colesterol, ácido úrico, triglicéridos, y ello sin mencionar otras cosas más como la celulitis, las varices, y en especial entre las mujeres. Es más, el sobrepeso y la obesidad, originados en buena medida por la mala combinación de alimentos y la falta de ejercicios, además de disminuir la movilidad física y la energía con que contamos, suele ser causa de mal aliento, de lengua sucia, de boca pastosa, de hinchazón, de la acumulación de gases, de la retención de líquidos, de la transpiración excesiva, de la acidez, de la pesadez del estómago, del estreñimiento, de hemorroides, de la dificultad para respirar, de dolores de cabeza, de neuralgias, de jaquecas, de migrañas, etcétera, etcétera. El dolor de espalda, el acné, algunas alergias, la caída de pelo, la seborrea, la hipertensión, diversos trastornos circulatorios, enfermedades coronarias, diabetes, padecimientos biliares, gota por exceso de ácido úrico, bacterioclerosis y un largo etcétera de otras dolencias a la que habría que añadir los problemas psicológicos que afectan a nuestra autoestima. La cuestión estética, las dificultades con la ropa, los problemas de la relación, la impedimenta para disfrutar de verdad el hacer deporte, viajar, bailar y un sinfín de cuestiones más que tenemos que superar todos. Precisamente las técnicas de liberación emocional que yo repasé, hay un libro que trata precisamente de técnicas de liberación emocional
para enfocarla en relación al sobrepeso y a la obesidad. Recuérdenmelo para enviárselo, para que ustedes tengan ese libro y puedan estudiar cómo encauzar cualquier tipo de situación de sobrepeso y de obesidad con las técnicas de liberación emocional. El doctor Marcola, que tiene la página más leída de Estados Unidos de medicina natural, es un gran médico que dejó la medicina alópata convencional y hoy en día se dedica precisamente a analizar la medicina convencional y a decir la verdad o la mentira de la misma. Yo publico muchas cosas de él. Es un ser extraordinario. Y si lo buscan en YouTube, el doctor Marcola, van a encontrar ahí muchos de sus videos. Yo digo que con él se aprende extraordinariamente cómo alimentarse correctamente. Él ofrece en su página un libro de alimentación completamente gratuito. Ese libro de alimentación yo diría que es uno de los más extraordinarios a los que se puede acceder. Busquen el doctor Marcola y busquen la página, está en inglés y en español, por internet, que creo que le va a servir de mucho porque se aprende extraordinariamente de ese gran médico y de sus grandes consejos, de sus publicaciones tanto en video como artículos interesantes que nos van a nutrir de conocimiento en relación no solamente a las vitaminas, sino al comportamiento general que tenemos que tener cuando vamos a tomar vitaminas y cuando vamos a tomar oligoelementos y cuando comemos incluso algo que creemos que es saludable y en realidad no lo es. Hay muchas cosas interesantes por aprender y él está en la última en el mundo de la alimentación. Yo les recomiendo grandemente leer a este extraordinario médico, su página la más leída de Estados Unidos de medicina natural. Doctor Marcola es el nombre que recibe, búscanlo en internet y van a llegar a sus páginas. Yo publico mucho las cosas que él publica, porque él da permiso para hacerlo y sencillamente lo que quiere es difundir la verdad, aunque se dice que no hay verdad absoluta, pero para mí cada vez que él expresa algo, la doy por absoluta, porque le creo más a él en todo su concepto que a muchos conceptos de la medicina alópata convencional actualmente. Yo digo que todas las enfermedades se pueden sanar y curar. En cambio, la medicina actual no tiene sanación para muchas enfermedades y te obligan toda la vida a tomar pastillas para las mismas. Te hacen dependiente de pastillas bioquímicas que nunca van a sanar la enfermedad. La enfermedad comienza en la mente y termina afectando el cuerpo físico. Y después queremos, dentro del contexto actual de la medicina, resolver atacando el órgano o la situación sintomatológica con pastillas químicas, bien, que van a reaccionar en nuestro cuerpo bioquímico. El hecho es que hay dos factores importantes para recuperar la salud. Una mente positiva, con pensamientos realmente poderosos, con decretos que vamos a ser capaces de equilibrar nuestro organismo y salir adelante con pensamientos positivos siempre. Y otra es cómo comemos. Una dieta muy en boga, y no sé si ustedes la conocen, y muy fácil para los que quieran bajar, es no ligar la proteína con los carbohidratos. En realidad, cuando usted va a comer proteína, usted lo come con vegetales. Y cuando usted va a comer carbohidratos, usted lo come con vegetales. Nunca ligar esa situación.
Por el doctor Marcola yo conocí el caso de las frutas. Me percaté un poco más cuando yo pasé el curso de dieta macrobiótica en Cuba. Cuba tiene un centro científico, el Instituto Finlay, donde tiene el único punto, el único centro macrobiótico de América Latina o del mundo. No tengo entendido que en América Latina exista un centro macrobiótico. La macrobiótica es un sistema de comida como la vegetariana. En este sistema de comida se pone mucho énfasis en el arroz que debemos comer, que es el arroz integral. El arroz integral es precisamente el mejor arroz que podamos comer. Se pone mucho énfasis en comer vegetales adecuados, no se come ningún tipo de fruta y se comen vegetales, se come el arroz integral, se come proteína vegetal. La proteína vegetal son los garbanzos, los frijoles, todo eso. Y se toma una sopa que contiene elaborado el miso. El miso es una sustancia que pasa un proceso que sencillamente en la sopa hace que nuestra digestión sea mucho mejor en todos los sentidos. Siempre se toma un plato de sopa que contiene miso y otras sustancias parecidas. Y todo esto acelera el metabolismo de las personas. Se toma durante todo el día el té bancha. El té bancha, que es un té japonés, ese es el nombre que recibe, crea mucha energía, es muy energético. Y entonces las personas toman durante todo el día el té bancha, pero se baja extraordinariamente. ¿Qué tiene todo esto? Que toda la comida está basada en la alcalinidad del cuerpo. Alcaliniza el cuerpo, y ustedes saben que el cáncer y todas las enfermedades se desarrollan en un cuerpo ácido. El cuerpo ácido es el que trae como consecuencia todas las enfermedades, incluso el cáncer. El cáncer se adquiere precisamente a través de la mente y a través de las condiciones que tiene el cuerpo. ¿Por qué ante la mente? Porque sencillamente la persona sufre situaciones emocionales muy fuertes que van a crear situaciones serias en el sistema inmunológico. Si una persona se deprime, deja el sistema inmunológico de trabajar y se está autosuicidando. De hecho, ya no trabaja los glóbulos blancos, no trabaja las células T y comienzan a desarrollarse en un medio que no es alcalino sino ácido todos los microbios patógenos, incluso traen como consecuencia en un momento determinado hasta cáncer. Sencillamente el organismo, las células que tienen memoria celular absorben lo que el hombre quiere, morirse. Por eso la depresión es tan seria. Tenemos que evitar la depresión en las personas porque es igual que autosuicidarse. Y tenemos que tener pensamientos positivos, pero tenemos también que alimentarnos correctamente. Alimentarnos en todos los sentidos. Mucho nos falta por aprender. Después les voy a hablar los conceptos de la bebida, los conceptos de todo lo que trae como consecuencia los refrescos, todo el hábito que tenemos, el alcohol, todas esas situaciones, las consecuencias que trae. Tenemos que aprender a alimentarnos dentro de un mundo que cada día se nos contamina más los alimentos y de que se respetan menos y se venden más productos y más productos contaminados o productos que no tienen energía. Porque una carne después que se corta y empiezas a comer carne y
perdónenme los que les agrada la carne, lo único que va a aportar es vitamina 12 o 6 o 1, la famosa vitamina B, pero en definitiva no aporta mucho. Lo que trae como consecuencia son problemas mayores. Se han hecho chequeos, análisis en cárceles con grupos de personas, y las cárceles donde se les suministra mayor cantidad de carne, los problemas son múltiples. La carne trae como consecuencia que las personas sean más agresivas. En las cárceles donde más se comía carne, había una incidencia mayor de agresiones y de muerte. Se hicieron experimentos y se quitó la carne y empezaron a dar comida vegetariana. Trajo como consecuencia que estadísticamente en Estados Unidos hay muchas estadísticas de este tipo, que comenzara a disminuir en cárceles que se cogieron para este tipo de situación las incidencias de muerte, de problemas, de situaciones, porque adquirimos de la carne muchos aspectos que está llevando esa carne a nuestro propio organismo. Allí no solamente hay vacunas, no solamente hay antibióticos, hay miles de cosas, incluso la violencia con que se mata el propio animal queda pegado, el miedo, las situaciones con que se le mata a ese animal, que es un ser, dentro de los lugares o los mataderos. Prácticamente se desollan vivos. El sufrimiento, todo eso queda impregnado en la carne que comemos. Es decir, que el que coma carne, bienvenido sea. Yo sé que los uruguayos, los argentinos les encanta la carne, les fascina la carne. Pero bien, son hechos, son cosas reales que tenemos que decir. Además hay un proceso en el colon que mientras más carne comamos, se va acumulando mayor cantidad de porquería en el colon que no defecamos. A la larga estamos contaminando el colon, los intestinos, y esto nos va a crear panzas, nos va a crear situaciones y problemas que solamente tenemos que, para quitárnoslas, hacer limpiezas total, completa de todos nuestros intestinos. Esas limpiezas existen y es la única forma, porque a veces se recogen esas limpiezas casi un cubo de desecho y de porquería que ha estado por años en nuestro colon. Casi todos los problemas de cáncer que se tienen en el colon, en los intestinos, es producido precisamente por los factores de toda esa carne acumulada dentro del colon. Crea situaciones muy serias, pero muy serias. Solamente le digo que es importante en todos los sentidos cuidar los intestinos, cuidarse el colon, y sobre todo usted puede pasarse 20 años comiendo carne, pero el 21 le va a dar la gota, o 30 años, pero el 31 usted va a coger la gota, el exceso de ácido úrico por el exceso de comer carne. Esa viene, nadie se la va a quitar. La gota usted la va a adquirir y va a ser así. Eso no se lo quita absolutamente nadie, en ningún sentido. Es decir, tratemos de evitar las carnes que nos hagan daño. Tratemos de buscar el pollo orgánico, tratemos de buscar el huevo orgánico, tratemos de buscar animales que sean de caza, no sé, el cerdo alimentado. Yo me recuerdo en la época mía, cuando yo era un muchacho, que lo alimentaban con palmiche. El palmiche es la palma real, el fruto. En Cuba se cogía ese palmiche y se alimentaban los cerdos. La carne cogía un sabor exquisito, pero era carne
no eran desechos orgánicos ni desechos de la gente, ¿no? De la comida, etcétera, que contaminaba al cerdo. El maíz era un maíz que no era transgénico, como hoy en día en Estados Unidos, maíz transgénico, que entonces alimentan al cerdo de maíz transgénico, es una cosa que todo lo contaminan porque los intereses comerciales en el mundo le importa un comino la vida de ustedes. Cuando yo digo que el cáncer es salvable, pero no por quimioterapia, ni por citostático, ni por radiación, sencillamente la gente a veces no lo cree. Hicimos un grupo para que ustedes fueran en la comunidad y participaran del mismo y vieran allí toda una serie de sistemas que están curando cáncer, que el cáncer es curable, pero todavía nos están matando y nos están asesinando en los hospitales con la quimioterapia. Cuando se conoce que la quimioterapia no salva a nadie, sencillamente. Te cogen un cáncer a tiempo y ya, estoy muerto. Y sencillamente a veces te colocan la quimioterapia, la persona se salvó, pero el daño que se le hizo al sistema inmunológico es tan grande que a veces después la dificultad, la persona muere a los 3 años y no pasa a las estadísticas como una muerte de cáncer, porque no la recogen como tal, pero fue producto de eso, porque el sistema inmunológico se lo destrozaron. Y tenemos arriba de eso que darle las gracias cuando hay cientos de técnicas que están salvando a las personas del cáncer. Busquen la doctora Clark, la página de www.metabolismo, algo así. Déjame ver si yo la próxima vez, el próximo jueves, se la traigo. Es extraordinario el trabajo que ha hecho la doctora Clark salvando a las personas de cáncer. ¿Cómo lo hace ella? Sencillamente, ella hace una limpieza de metales pesados, una desintoxicación del cuerpo, y después hace una desintoxicación. Después de esa desintoxicación, hace una desparasitación del cuerpo, porque ya se sabe, y la ciencia no lo quiere reconocer, porque son millones y millones de dólares colocados por las grandes transnacionales creando medicinas que no salvan a nadie, pero no quieren reconocer que el cáncer hace mucho tiempo se sabe que es producido por microbios patógenos en un medio ácido y no alcalino. Un medio que le falta sencillamente el oxígeno. Por eso es tan importante oxigenar el cuerpo, hacer ejercicio de respiración, y es muy importante comer de forma alcalina. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es la única forma de que nosotros podemos evitar cualquier situación en nuestro cuerpo. Cualquier situación. Bien, hemos llegado, queridos amigos, al final, y todo lo que queda por delante conversaremos de ello el próximo jueves. Para ustedes, toda la salud del mundo, toda la salud integral que ustedes se merecen, y es una satisfacción muy grande poder conversar con ustedes y compartir con ustedes un jueves más. Que Dios los bendiga a todos, y si alguien quiere hacerme una pregunta, con gusto, estamos a tiempo. ¿De acuerdo? Pero bien, cuídense mucho y que siempre logren salir adelante. Que sus metas, sus propósitos, sus objetivos se hagan realidad en la vida. Les quiero mucho. Gracias.